Ya estamos casi cerrando nuestra serie en la carta a los Gálatas escrita por el apóstol Pablo. Yo sé que probablemente usted no es, a lo mejor, no digo todos, alguno que otro, pues como dicen por ahí, siempre hay un arrocito quemado, ¿va? en el arroz. Pero de repente algunos así como que, ay, otra vez Gálatas, pastor. No sé, háblenos de otras cosas, profetice para el año nuevo, cosas positivas. Híjole, ¿cómo se lo explico? Probablemente no va a escuchar esto hoy. Pero lo que sí va a escuchar el día de hoy a través de lo que Dios nos ha estado hablando y el Espíritu Santo nos ha estado guiando a través de su palabra es la importancia de entender y comprender la salvación que tenemos en Cristo Jesús y la libertad que Cristo nos ha dado, la libertad del pecado porque estábamos esclavos. La salvación viene por el creer y por la fe en Cristo Jesús, no es por obras. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús y en Cristo Jesús es que experimentamos la libertad de la condenación y de la culpabilidad y nos hemos sido ahora adoptados como hijos de Dios. No somos hijos de desobediencia ya más, sino somos ahora hijos de Dios por la gracia de Cristo Jesús y su obra poderosa en la cruz del Calvario para usted y para mí. Y hemos entendido más o menos, probablemente la semana pasada no nos pudo escuchar muy bien por los problemas de transmisión que teníamos y es por eso sentí en mi corazón en esta semana en oración de poder abundar todavía un poquito más en este capítulo 5 que creo yo es esencial y crucial para usted y para mí para poder entender la importancia del uso disciplinado de nuestra libertad para poder nosotros obedecer plenamente con gozo, alegría, la voluntad de nuestro Dios, siendo guiados por su Espíritu Santo. Pero también hablaremos y tocaremos un tema tan importante que el apóstol Pablo aborda hacia los Gálatas, que es tan revelante para usted y para mí el día de hoy. Vivir guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué significa vivir en el Espíritu Santo? ¿Qué significa seguir al Espíritu Santo? Son preguntas que probablemente muchísimas personas en su capacidad han intentado explicar como yo lo haré el día de hoy por medio de la palabra y si la gracia del Espíritu Santo hoy nos concede poder tener el conocimiento y el entendimiento para la edificación de nuestras vidas. Deseo con todo mi corazón que en esta tarde podamos entender y comprender qué significa ser guiado por el Espíritu Santo, qué significa vivir en el Espíritu Santo. ¿Para qué se usa nuestra libertad? En esta serie que hemos nombrado justificación, verdad y libertad, es esto verdaderamente lo que el cristiano ha experimentado, aquel que ha nacido de nuevo, que es justificado por la sangre de Cristo Jesús a través de la verdad que Cristo es el Señor, que Él es el camino y la verdad y la vida, para poder vivir en libertad, una vez más, y perdón si estoy repitiendo mucho estos conceptos, pero quisiera que quedaran muy grabados en sus corazones, ya que de esto dependerá muchísimo cómo usted enfrenta la vida, cómo ve usted la misericordia y la gracia de Dios para su vida y cómo usted va a manejar la libertad que Dios le ha dado. Si está siendo guiado por su Espíritu Santo, usted va a utilizar esta libertad inspirada y guiada por las pasiones de su carne. Muy interesante. Y cuando digo carne, creo que ya los hablamos la semana pasada, pero hoy estaremos más o menos tocando un poquito y lo estaremos dividiendo en algunas cuantas secciones para poder ver y entender en un poquito más detalle, si usted me lo permite, de lo que Cristo quiere hablarnos y su Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón, para poder nosotros entender y rendir aquello que necesitemos rendir el día de hoy y poder experimentar la transformación que nuestro corazón necesita. La pregunta de esta tarde que quiero hacerte: ¿hay alguna cosa en tu corazón que necesite ser transformado? Si tu respuesta es sí, bienvenido al mundo de los terrícolas. Si tu respuesta es no, bueno, creo que tenemos un problema muy grande y espero que en esta tarde puedas entender a través de la palabra de Dios lo que quiere hablarnos. Hemos visto y hemos leído, y si usted me quiere acompañar en Gálatas 5, capítulo 5, en los versículos 13 en adelante, la libertad y el amor. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor a los unos a los otros. La importancia de entender, ¿somos libres? Sí. ¿Para qué? ¿Para vivir conforme a nuestras pasiones carnales?
No, sino para poder vivir, para servirnos unos a otros. ¿De qué forma? El amor. ¿Quiere ver usted un prisionero espiritual? Egoísta, tacaño, orgulloso, prepotente. Todo lo contrario de amor. O sea, porque toda la ley de una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes, cuando éramos esclavos en nuestra carne, en nuestro pecado, no teníamos la capacidad de poder amar. Por eso tenía razón, yo creo, el cantante que decía que no nació para amar. La respuesta sería: sí, si naciste para amar, pero eres esclavo del pecado que te está impidiendo vivir una vida en libertad para poder amar. Algunas veces ha escuchado usted el concepto de: es que yo no sé amar, pastor. Yo tuve una infancia muy difícil y muy cañona, decimos en México, ¿no? Sí, pero nunca se es tarde para poder aprender a amar. O quizá en el matrimonio es de que: es que yo no sé cómo mostrar mis emociones. Felicidades, tienes un cerebrito y vas a aprenderlo. Hay que practicar. ¿Ustedes aprendieron hablando y leyendo cuando nacieron? ¿Ustedes ya leían? Ustedes ya sabían hablar. Hola, ¿qué tal, papá? Te estaba esperando, mamá. ¿Eres tú la que me cantaba todas las noches? No, nadie nace así, ¿verdad? A ver, Brian, cuando naciste hablando. No, chale, pastor, ¿de qué está hablando? Nadie de eso, pero aprendimos. ¿Cuántos de ustedes cuando nacieron así como aprendiendo a multiplicar, a sumar, a restar, a raíz cuadrada, la hipotenusa y el cateto cuadrado y el coseno y la tangente? Nadie, ¿verdad? Aprendimos. Precisamente el amar es un proceso de aprendizaje, pero necesitamos ser liberados de nuestros conceptos carnales, que se llama esclavitud carnal, esclavitud por causa del pecado. Y por eso Cristo viene a darnos libertad con el único propósito de que nos sirvamos en amor los unos a los otros. Dice el versículo 15: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Interesantemente habla amor, muérdense, devórense, como un concepto bestial. Pablo en el concepto, pareciera ser que nos está diciendo: si ustedes no saben amarse, ustedes están como unas bestias que se están peleando entre ustedes. ¡Ay, Pablo! ¿Qué onda contigo? Este evangelio no me gusta, pero es la realidad. Una bestia que es inconsciente, es bruta, muerde, pelea. ¿Sí han visto a los leones cuando tienen su casa y de repente están comiendo, hasta entre ellos mismos se empiezan a pelear? Son unas bestias, no tienen razonamiento, no hay inteligencia. Se empiezan a devorar unos a otros en muchas ocasiones. Tengan cuidado que no sea algo que ustedes practican. En estos versículos podemos entender entonces que nuestra libertad debe estar disciplinada, que nuestra libertad debe ser controlada y dirigida por la vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No debemos de hacer de nuestra libertad un libertinaje. Ya soy salvo, pues ¿qué? Vamos a echarnos unas en el amor del Señor. No, espérate, tranquilo. Ten cuidado. Porque si tú antes eras esclavo del alcoholismo, no aprovechas tu libertad y tu salvación como un pretexto para una vez más darle rienda suelta a tus pasiones carnales. La libertad es algo que te tiene que también dirigir a través de la disciplina, y quiere decir esto, el control del Espíritu Santo en nosotros. En lugar de pensar en la libertad como licencia para darle rienda suelta a nuestras pasiones, Pablo recalca que es para actuar con responsabilidad. ¿Podemos entender eso en esta tarde? Cuando Cristo te ha libertado, cuando Cristo te ha hecho libre de todo este pecado y de que te está diciendo: dame tus pasiones, dame todos tus pensamientos, dame toda tu conciencia, dame todo tu corazón, porque quiero enseñarte a que aprendas a vivir en libertad para que puedas amar a tu hermano, a tu hermana desmedidamente, así como yo te amé. ¡Wow! Entonces esta libertad empieza a tener entonces una disciplina. Debemos utilizar la libertad para obedecer al Espíritu de Dios y no a la carne. Te pregunto en esta tarde: ¿tu libertad evidencia que estás obedeciendo y estás siendo controlado por el Espíritu Santo? A ver los mensajes que se ven aquí. No es cierto, no me escriba. Solamente les pregunto: debemos utilizar la libertad para servir con amor. No debemos la libertad de decir, para poder decir cosas que no son edificantes.
No podemos utilizar nuestra libertad como un instrumento para que ahora sí, aquí te va lo que siempre te he sentido en contra de ti, pero te lo voy a decir con amor, porque dice la Biblia que digamos la verdad en amor. ¿Cómo me caes mal, hermano? Pero te lo digo con amor, no te enojes. Ay, lo bueno que me dice con amor, imagínese si no me hubiera dicho con amor. Bueno, no utilices tu libertad como la libertad que Dios te ha dado como una oportunidad para sacar el rencor y el enojo que hay en tu corazón. Utiliza la libertad para poder descansar en ella, para poder amar y servir y poder perdonar. Es lo que nos enseña la palabra de Dios en estos versículos 13. Debemos utilizar la libertad para servir con amor. En los versículos 14, debemos utilizar la libertad para andar en el Espíritu. Antes usted y yo no podíamos obedecer al Espíritu Santo porque estábamos ciegos, estábamos muertos, éramos prisioneros, estábamos esclavos del pecado. No podíamos obedecer al Espíritu Santo. ¿O sí? No. Por eso, la obra maravillosa de Cristo Jesús al levantarnos y darnos vida y justificarnos y darnos libertad, ahora podemos rendir nuestro corazón y servir al Espíritu Santo y decir: te entrego mi vida, te entrego todo mi dolor, toda mi angustia, todas aquellas cosas que controlan mi carne, te las entrego para que tú las gobiernes, Espíritu Santo. ¿Se muestra así tu libertad? Debemos utilizar esta libertad para andar en el Espíritu Santo. Una persona llamado Albert Schweitzer dijo: hay dos clases de personas en el mundo, las que ayudan a otros y las que no lo hacen. ¿Se puede explicar por qué existen este tipo de dos personas? Las intenciones del corazón. Algunos tienen la libertad para poder hacerlo, otros no ayudan a otros. ¿Por qué será? Muchísimas cosas que podemos analizar, pero los que somos en Cristo experimentamos una libertad plena para poder amar y para poder servir incondicionalmente. Esa es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo no es para pecar, sino para poder obedecer. Pues como Cristo es amor, Dios el Padre me ama, pues no importa, Él me va a perdonar aunque peque. Bueno, en cierta forma sí, y en cierta forma Dios no puede ser burlado. Si tú estás pecando conscientemente y te estás deleitando en el pecado y estás practicando en el pecado, consciente de que lo que estás haciendo está mal, te estás queriendo burlar de Dios y Dios no puede ser burlado. Pero existe la otra forma, en que si pecas inconscientemente o porque de repente muchos de nosotros vamos a tener tropiezos en el caminar en nuestra fe, pero podemos regresar al Padre y decir: Padre, perdóname porque fui débil, me equivoqué, perdóname, transfórmame, guíame, restáurame, recibe mi corazón y ayúdame. El Padre perdona. Interesantemente vamos a seguir leyendo lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Bingo, alguien dijo lotería ya de por ahí de casualidad. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pareciera ser que en esta parte donde dice cosas semejantes, Pablo tratando de decir: y ahí les dejo nomás para que no se sientan mal. Pero hay muchas cosas parecidas. Contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Los que practican. ¿Los que practican qué? Estas cosas. Es interesante poder analizar lo que estamos en esta tarde viendo. Con una foto, pareciera ser que el Señor, no sé usted, pero nos está dando, ¿cómo lo llaman ustedes? Aquí en magnify glass, una lupa. ¿Usted sabe qué es una lupa? Así como que de repente lo apunta al corazón y dice: ¿cuál de estas cositas está ahí en tu charolita de tu corazón? ¿Por cuáles de estas te estás dejando dominar? Pablo resume su argumento en el versículo 18 muy interesante. El cristiano debe de ser guiado por el Espíritu Santo.
Me puede escuchar bien en esta tarde, puede decir, a ver, los que están ahí conectados, quiero que escuchen muy bien. El cristiano, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No es una opción, es la normal, lo normal, es lo que debe de ser. El apóstol está diciendo que la vida del Espíritu Santo no es legalismo ni da licencia para una vida en la carne, sino todo lo contrario. El vivir en el Espíritu Santo no significa que la persona sea pasiva y descuide su rol o su actividad como hijo de Dios y que deje al Espíritu Santo a un lado, sino al contrario, que la nueva vida es que el Espíritu Santo sea quien lo guíe en su diario vivir. La respuesta al Espíritu Santo no se puede ignorar. Nuestra respuesta al Espíritu Santo no puede ser así como que hay después Espíritu Santo. La respuesta de nuestro corazón para ser guiados del Espíritu Santo es: heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido nuevo, ya se bautizó, ya ha estado por un tiempo en la iglesia o está en ese proceso, debe de entender una cosa: que el nacer de nuevo no significa que ya tengo la libertad para poderle dar rienda suelta a mi carne, sino significa que ahora tengo un nuevo reino en mi corazón, que ahora soy esclavo del amor y la gracia de Cristo Jesús, y que su nuevo gobierno por medio de la vida del Espíritu Santo me va a guiar, me va a sostener y me va a dar una nueva vida, como cantábamos, de gloria en gloria. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que su día es perfecto. Se perdió un gran amén. No, ya no lo diga. No, ya no cuenta, ya no se vale. Con su permiso. Cierren las puertas para que no se, ya le está llegando, ¿verdad? No. Es muy interesante que Pablo nos habla tres cosas esenciales en los próximos versículos. Quiero que usted pueda tener su Biblia ahí a la par, a la mano, con usted. El versículo 16 empieza diciendo: digo pues. En mi versión, que estoy leyendo, la Nueva Biblia de las Américas, dice: anden por el Espíritu. ¿Qué dice su versión? Dejen que el Espíritu Santo los guíe. En el versículo 18, ¿qué vuelve a decir? Pero si son guiados por el Espíritu. Dos cosas ya bien interesantes: anden, sean guiados. Y en el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Dos cosas muy interesantes ahí, o tres cosas que podemos ver y analizar en el concepto y lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas. Y pareciera ser que el Espíritu Santo hoy quiere hablar a su iglesia y poder recordarle estos tres puntos tan esenciales. Anden por el Espíritu Santo, sean guiados por el Espíritu Santo y vivan gobernados por el Espíritu Santo si es que han nacido de nuevo. ¿Anda usted en el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Camina en la voluntad del Espíritu de Dios que le está hablando. Marta, no es por ahí. Ricky, no es por acá. Ana Laura, es por este el camino, mira, donde tienes que andar. Ok, Señor, por ahí andaré. El Señor está trazando un camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbrará el siguiente paso que debemos de dar, y tenemos que ser guiados por la palabra y por el Espíritu Santo para dar el siguiente paso y la siguiente toma de decisiones en nuestra vida. La pregunta que hoy en nosotros, en la iglesia, lo que estamos a punto de hacer es algo confirmado de parte de Dios, de su Espíritu Santo, en lo que tenemos que decir, en lo que tenemos que invertir, en lo que vamos a vivir. O la persona con la que te vas a casar o la que estás haciendo dating es alguien que el Señor ha puesto en tu corazón y que da evidencia de que la voluntad de Dios es por ahí. Si usted está joven, probablemente va a decir: sí, pastor, ya he orado. Ten cuidado, porque no te vaya a pasar lo que me pasó a mí. Oye, ¿les cuento, les platico? Ay, cómo les gusta el chisme, de veras, hermanos. Ay, de plan, Señor, ahora entiendo por qué hablas a tu iglesia. Es cierto. Y hace tiempo oraba y por una muchacha, y de repente llegué. Sabes que he estado orando al Señor y pues yo siento que el Señor está abriendo el camino y nos quiere dar una oportunidad.
qué raro, a mí no me ha dicho nada. O sea, así como que me agarró y con bases llenas, ¡pam! Home run, grand slam, y ya no regresé. No, imagínense, ya la había espantado yo. Así que, joven, por favor, asegúrate que sea el Espíritu Santo y que no sea tu carne depredadora que quiere, ya tú sabes. Que me dice mi amigo el boricua, y ya tú sabes. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Toda actitud, todo pensamiento, todo plan, todo lo que tenemos que llevar a cabo y queremos llevar a cabo, tiene que ser guiado por la palabra de Dios y alumbrado por la palabra de Dios e impulsado y con la confirmación del Espíritu Santo. Es muy importante que podamos entender esto, iglesia amada. Porque las futuras decisiones que vamos a hacer el próximo año tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo y confirmadas a través de la palabra de Dios. Si verdaderamente queremos ser una iglesia que anda por medio del Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo y que vive conforme al Espíritu Santo. Es hermoso poder tener estas instalaciones, pero ¿es para nuestra gloria o es para la gloria de Dios? Y cuando decimos probablemente muy cliché, para la gloria de Dios, pastor, entonces andemos en el Espíritu Santo, dejemos a un lado nuestros orgullos y nuestros sueños personales y juntos como iglesia procuremos vivir en obediencia, en la esclavitud de amor y servicio del uno al otro, porque para eso hemos sido libertados. El caminar en la carne es evidente por sus frutos. Lo acabamos de leer. Cuando Pablo menciona la palabra evidentes, necesariamente se está refiriendo a que los pecados cometidos en público no son necesariamente que se está refiriendo a pecados cometidos, no sé, en privado. Son dos cosas que se hacen a veces en público y en privado, donde se puede ver y los que no se pueden ver. Cuando leemos esta lista, si usted quiere acompañarme una vez más a esta lista, pero ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad. Tres cosas. Todo tiene que ver con sexo. Hoy en nuestra actualidad, nuestra sociedad está infectada de sexo. ¿Se puede dar cuenta? Los comerciales, los shows, ya lo ponen como así como que PGR 50 o 70 o Z, porque ya es así como que ojo, solamente adultos pueden ver esto. ¿Por qué? La ropa que se modela a veces es una ropa que dices tú, ¿en serio alguien se va a poner esto? En mis tiempos, diría mi abuelita, en mis tiempos, hijos, esas cosas no existían. Pero algo ha sucedido que se ha deteriorado bastante, y lo hermoso que Dios nos ha dado en nuestra sexualidad o el sexo, el pecado lo ha deteriorado. Incluso probablemente ha entrado dentro de la iglesia y se practican cosas inmorales que no son aceptadas en la presencia de Dios. Y pareciera ser que Pablo le está diciendo a la iglesia, a los Gálatas, tengan cuidado de estas cosas, Gálatas. Ver cuatro divisiones obvias. Los primeros tres pecados son violaciones, es algo moral, es algo sexual. Los siguientes dos pecados mencionados en los versículos 20 tienen que ver con el dominio de una religión. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerda? Versículo 20, idolatría e hechicería. Pero probablemente usted dirá, pastor, yo no soy un idólatra. Yo ya quemé al Buda, yo ya quemé, no sé, las cositas que usted tenía antes. Bueno, pero habrá que definir entonces qué es idolatría en nuestro contexto. Y tiene que ver esto bastante, y quiero que usted ponga muchísima atención. Es aquello que ha desplazado en que Dios sea exaltado y digno de seguir y de entregarse. Aquello que ha absorbido nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra fuerza. ¿Sabía usted que su familia puede ser su ídolo? ¿Sabe usted que su esposo o su esposa pudiera ser su Dios? No, pastor, ¿cómo cree? Pues sí. Es muy interesante poder analizar esto, porque la palabra de Dios es bien clara y nos quiere prevenir de que nuestros corazones puedan desviarse y podemos ser prisioneros de la esclavitud de nuestra carne y dejar a un lado la libertad de poder vivir en la voluntad del Espíritu Santo. Es muy interesante poder analizar esto. Impureza, desenfreno, tiene que ver con mostrar abiertamente y sin vergüenza estos pecados sexuales. No hay vergüenza ni interés de lo que otros piensen de sus consecuencias.
¿Ha visto a las personas que hacen eso así como ya no le importa lo que piensan? Al contrario, se sienten así como que despampanantes por la inmoralidad sexual que están practicando ellos. Y algunos empiezan hasta a presumir de su vida sexual. Debemos de tener mucho cuidado esto, mis hermanos. Debemos de hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas y poder decir: hijos, esto es algo que tu corazón necesita rendir a Cristo. No se es más hombre por tener sexo temprano. No se es más mujer por tener mucho sexo antes del que tú puedas disfrutarlo. Dios es sexo, es algo maravilloso que Dios lo dio, pero con un propósito, bajo un orden, con una libertad disciplinada, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué hablo de estos temas? Porque probablemente ya como padres y como hijos no hemos hablado de estos temas tan importantes que la Biblia nos habla y decir: sí, es hermoso, pero siempre y cuando utilices tu libertad dominada y gobernada por el Espíritu Santo para que pueda ser Dios exaltado aún en medio de tu vida sexual. Ya los veo pálidos, papás. Ay. Así como que de repente va a pasar alguien: corte, pastor, corte, eso no, pastor, eso no. El apóstol continúa diciendo en los versículos 20, la religión, una vez más, la idolatría, una parte de las obras de la carne es poner personas o cosas arriba del Dios viviente. Cosas, algo que tiene más valor que Dios. Probablemente esta tarde usted me va a escuchar, ahí es los que están ahí conectados, y decir: no, pastor, Dios es mi todo, ¿sí? Bueno, yo te creo, pero cuéntame cómo está tu vida devocional, tu vida de oración. Practicas tus dones, asistes a la iglesia para poder edificar, ser parte de la iglesia y edificar a tus hermanos. No, pastor, yo no necesito una iglesia para alabar al Señor. Wow. Es como decirle a tu esposa: estamos casados, pero no necesitamos vivir juntos. Total, pues estamos casados. ¿Se puede imaginar eso? Mi hermana Adriana, que de repente le diga un día, mi hermana Lupita, que de repente le diga: Adrián, estamos casados pero vivimos separados, no me interesa saber de ti, pero quiero que sepas que estamos casados. ¿What? Antes de que termine, yo creo que ya le di una bofetada. Sin embargo, esto pareciera ser que a veces le aplicamos a Dios: tú eres mi Dios, pero no me interesa saber nada de ti porque hay algo más importante en mi vida. Esto se llama idolatría. Y debemos de tener mucho cuidado, iglesia. Debemos de tener mucho cuidado en nuestros corazones, porque la Biblia nos habla muchísimo que más perverso es el corazón y nos puede engañar. No, pastor, Dios sabe que le amo, y también Dios sabe que cuánto le amas y cuánto no le amas. A mí me puedes decir y yo te la voy a creer, créemelo, yo no voy a dudar de ti. Pero si algo tengo una responsabilidad es poder hablar la palabra de Dios y poder recordarte a ti y a mí mismo a través de la palabra en que Dios no puede ser engañado y Dios no puede ser burlado. Y mientras más practiquemos la hipocresía, la idolatría, la vida sexual de una impureza, es algo que estamos condenándonos más y que Dios tarde o temprano va a demandar cada una de estas obras. Su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ya ven, les digo que tenga, así como el botón, no voy a presionar el botón. Amén, amén. En Colosenses, Pablo menciona la avaricia como idolatría por la simple razón de que el objeto que se desea intensamente se convierte en el objeto de alabanza. ¿Lo ha checado usted eso? Lo quiero, Señor, pero no, yo te pido, y lo quiero, y ya le empiezas, ya es parte de tu cuerpo, ya no ves otra cosa, eso es lo que quiero, ya no lo quieres, ya estás obsesionado con esto, ya se volvió parte de tu idolatría, ya despojó esto, y ya empieza a estimular tus emociones y tus pensamientos, y lo empiezas a desear más a ello que a Dios y su voluntad. Cuidado, puede ser tu idolatría. Ahora entiendo por qué el Señor no me ha dado un Jeep. Sí, yo sé, ríense. ¿Por qué se puede ser la causa de mi idolatría? Pero qué bonitos son, Señor. Mira que le puedes quitar los bumpers y le puedes poner acá y los fenders. Y es casi como un carrito, como que lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Exactamente, Alex. Porque ahí se te van a ir tus recursos, se va a ir tu tiempo y tu corazón se va a extraviar. Boom. ¿Te has preguntado por qué a veces el Señor tarda en su oración? Probablemente es un acto de misericordia para decirte, para que entiendas y escuches de mi voluntad, porque esto puede ser la perdición tuya y que tu corazón se vuelva un corazón idólatra y que ames más a eso que a mí.
Ya se fueron los amenes. Bueno, está bien. Las dos últimas palabras que el apóstol menciona con relación a esto son las bebidas alcohólicas. La primera es borracheras y tiene que ver con tomar bebidas alcohólicas de manera excesiva. La segunda palabra son orgías y estas tienen que ver más con las orgías que caracterizaba a la gente que no era judía, en este caso los gentiles, o les llamaban paganos. Cuando usted ve y estudia un poco la historia romana, verá que tenían hasta templos dedicados para actividades sexuales y eran borracheras. Es interesante ver que todo esto está dentro del corazón del hombre. Es interesante ver que todo esto es parte de nuestro corazón y que podemos ser prisioneros y esclavos de esto, y si no es que algunos son esclavos de esto. Hay algunos hermanos que probablemente siguen batallando con el alcoholismo, que probablemente vienen a la iglesia así como que bien bonitos y bien peinados y huelen como que acaban de nacer, hasta así como que se pusieron baby powder, ¿no? Así como, ay hermano, me dan ganas de abrazarle, pero de repente, no sé, 2, 3 días antes se puso una que olía así como que a tepache crudo, así bien rezagado. Hay cosas que las personas o a veces con nosotros como cristianos podemos estar practicando en lo privado y que nadie se da cuenta, pero en esta tarde Dios te dice, yo veo todo. Yo veo y analizo absolutamente todo. Y el consejo de la palabra del Señor es en esta tarde es que ríndelo, no sigas practicando estas cosas como dice la palabra de Dios. Y el que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios hoy es un acto de gracia y misericordia para ti y que te dice, deja de practicar estas cosas. Deja que tu carne te esclavice. Deja que ya no viva más la esclavitud del pecado, sino permíteme hacerte libre de esto. Y que empieces a experimentar transformación en tu corazón. Es evidente que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. La pregunta se puede hacer aquí es, ¿está Pablo enseñando que la salvación se pierde? No está enseñando esto Pablo de que la salvación se pierde. Si notamos el tiempo en que está conjugado hacer, que está en el griego original, está en el tiempo presente que se puede traducir, el que continúa practicando estas cosas no heredará el reino de los cielos. Una persona que ha nacido verdaderamente y que verdaderamente es salvo, ya no practica estas cosas. ¿Se ha preguntado usted muchas veces, ay pastor, pero mire cómo anda fulano de tal? Anda, pero ¿cómo le digo? Volando bajo. Pero es salvo, ¿verdad? ¿Qué dicen sus frutos? No, pero él hizo la oración de fe, pastor. Y eso es algo que yo pienso y tengo en mi corazón y lo que la palabra, por lo que estamos viendo, me está diciendo. No se es salvo solamente por confesar o hacer una oración de que repita después de mí. Hizo la oración, dice el que entregó su corazón a Cristo, ya se bautizó, gloria a Dios. ¿Es salvo ya? Lo vamos a ver más adelante. Por sus frutos los conocerán. Una persona que es salva no practica el pecado, sino que se aleja del pecado. Sí peca porque es humano y tiene una naturaleza que está en el proceso de transformación y santificación, pero le duele en su corazón pecar y esta persona es dominada, guiada, dirigida y vive por el Espíritu Santo. Pero la persona que solamente estuvo un momento y sintió bien bonito y alguien le dijo, órale, éntrale. Te está hablando a ti y el otro así como que sí, órale pues, lo voy a repetir. Señor, aquí está mi corazón, Levanta la mano. Ya eres salvo, Espérate, qué padre, ¿no? Qué bonito. Pero dale el tiempo. Vamos a ver los frutos más adelante. Si verdaderamente es salvo. Vean su carácter, vean sus hábitos, vean si verdaderamente está dando estos frutos de salvación. La salvación no es por obras, pero sí produce obras. ¿Podría haber cristianos que todavía siguen practicando el pecado? La pregunta es, ¿verdaderamente son cristianos? ¿O cristianos wannabe? El Señor en esta tarde creo que quiere darnos un mensaje muy esencial y muy importante.
No dejes que la carne te gane. Deja de practicar el pecado. Experimenta la libertad que te da mi espíritu para que puedas obedecer de forma disciplinada y puedas evidenciar mi carácter en ti, que es lo más hermoso y el tesoro más bello que el hombre pueda tener. La salvación, el Espíritu Santo en nosotros y esta persona carnal que aún no entiendo cómo es que la obra de Dios y el Espíritu Santo puede hacer que este hombre, Alejandro, terrenal, enojón, caprichoso, se pueda conformar al carácter de Cristo. Es difícil de comprender, pero si somos guiados y si vivimos en el Espíritu Santo, esto es posible. Como puede seguir usted leyendo conmigo, versículo 22 en adelante. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos, evidencias de que el Espíritu Santo está ahí. Pastor, ¿cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, fidelidad, amor. ¿Qué tipo de amor? Como el de Cristo. Obediencia, servicio, entrega incondicional. ¿Cómo nos va? A este sí le sirvo porque me cae bien. Ay, es que me invitó a un café. Por eso yo me cae bien. Ya es condicional tu servicio. Esas hermosas verdades, la palabra fruto está en singular. Me encanta porque Jesucristo, ¿se acuerdan cuando leíamos en Juan 15:7? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, o todo rama que no dé fruto, lo quita, y todo lo que da fruto lo poda para que dé más frutos. Y ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo a ustedes. Como la hoja o como la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí no pueden dar fruto. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, se da mucho fruto, porque separados de mí nadie puede hacer estos frutos. Estas son evidencias del gobierno, de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Mírelo. Eso es llenura del Espíritu Santo. Vivir bajo estos no es un amor terrenal, sino el amor de Cristo. No es vivir una vida vanagloriosa. No es un gozo cualquiera, sino que es un gozo que experimenta aún en medio de las adversidades, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Puede recordar las promesas que su Señor está con él o con ella. Y puede sentir gozo y decir: Señor, aunque me duele, aunque mi pensamiento humano no puede comprender, pero me gozo al saber que en medio de esta angustia tú estás conmigo. Y este gozo nadie me lo quita. El gozo del Señor es mi fortaleza. Lo decía Pablo. ¿Dónde lo escribió? En la cárcel en Filipo. Paz. Ay, iglesia. He experimentado en los últimos días ausencia de paz dentro de la vida de muchos de mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué será? ¿Será que hemos distraído o alguien ha distraído nuestro enfoque y nuestra mirada de lo más importante y lo hemos canalizado hacia lo que nosotros consideramos más importante? Y cuando no lo tenemos y no tenemos el control de las cosas, causa un caos emocional dentro de nuestro interior. La ausencia de paz de parte de Dios en nosotros es porque hemos dejado de depender de Dios y de confiar de que Él tiene el control de todas las cosas, y que nosotros hemos decidido tomar control de ciertas cosas, y cuando nos damos cuenta que no tenemos el poder y que no somos estos dioses todopoderosos para controlar ciertas circunstancias, nuestra vida emocional se vuelve un caos. ¿Les ha pasado? Quizá tenemos que regresar una vez más y decir: Señor, como dijiste en tu palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy, no se turbe nuestro corazón.
no se turbe nuestro corazón. ¿Habrá corazones turbados en esta tarde? ¿Habrá algo que tú quieres, pero como no lo tienes controlado, probablemente te está causando muchísima ansiedad y tienes todo lo contrario de paz, tienes caos? Probablemente necesitamos trabajar en esta área de nuestra vida. ¿Les sigo o ya hacen su tarea ustedes en casa? Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Vivir y andar. El Espíritu Santo me gobierna, por lo tanto, camino bajo la voluntad del Espíritu de Dios en mi diario vivir. ¿Pudieras decir hoy en esta tarde: Señor, enséñame a vivir por medio de tu Espíritu Santo para poder andar y ser gobernado por tu Espíritu Santo? ¿Cómo se vería una iglesia que viva en el Espíritu Santo y que ande por los caminos del Espíritu Santo? De alguna forma lo hace, pero no es porque seamos obedientes, quizá en muchas ocasiones, sino por la pura gracia de Dios que cuida a su iglesia. Pero ¿cómo se vería una iglesia que verdaderamente anhele los caminos del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se verían nuestras familias, nuestros corazones, nosotros personalmente, si viviéramos anhelando ser guiados por Él y no por nuestras emociones? Que aunque las cosas no salen como quiere, podamos tener confianza que el Señor está en control de todo esto. Y que pase lo que pase, mi amor hacia Dios es incondicional y mi amor a su prójimo es incondicional. Que pase lo que pase, el gozo no se terminará, porque es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Que la paz que Dios me ha dado al saber que tengo una morada con Él y que soy un peregrino y extranjero en esta tierra, me da paz y me da seguridad y certeza de mi salvación y que estoy en los brazos de Dios Padre Celestial. Paciencia. Ay, Señor, la mujer que tú me diste, como dice Adán. Ya no le echemos la culpa a nuestras parejas. Como lo hemos aprendido en consejería bíblica, ellas son el instrumento o ellos son los instrumentos de Dios para santificar nuestras vidas. Y si a usted le falta paciencia, usted necesita alguna área de gobernar y entender el proceso de parte de Dios en su vida y en la mía. Y nos invita a Dios en esta tarde a que vivamos y entremos al proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, para salvación, santificación y transformación en nuestros corazones. Oramos en esta tarde. ¿Me acompaña?